Buenas noches. Queremos hacernos mejores personas. Y cuando miramos dentro de los deberes cristianos vemos que se nos advierte de no sobreestimarnos, de no pensar más arriba de lo que deberíamos. Y muchas veces nosotros entonces empezamos a evaluar cuál debe ser el estándar para estimarnos a nosotros mismos. Y entonces debemos empezar a evaluar porque todo esto es la advertencia contra el orgullo y es una exhortación a que cuando nos juzguemos a nosotros mismos, lo debemos hacer por nuestro carácter cristiano. En el mundo siempre hay un hábito predominante en el cual se evalúa por la riqueza, la elocuencia, la función. Y entonces empezamos a dar valores a lo que no debería tener valor. Ese es el valor del mundo. Lo triste es que esos mismos valores los hemos querido traer a la iglesia. Y muchas veces hay una queja frecuente que la gente guarda en su corazón y es que llegó fulanito de tal y como él se aporta, entonces lo sientan adelante, lo ponen a cantar, le ponen y le dan esa preeminencia porque estamos valorando de acuerdo a la riqueza. Aquel sabe hablar bien, entonces lo vamos a poner a hablar y entonces le vamos dando preeminencia por la elocución que tiene. Pero no miramos más allá del carácter cristiano. No vemos los valores con respecto a la Biblia. No vemos para juzgar el carácter por los logros cristianos. Y entonces no miramos que todos debemos llevar un proceso en el Señor. Y eso es lo que deberíamos tener en cuenta. No hay pecado por el que la gente sea más propensa que esa autoevaluación desordenada. Y entonces ahí aparece el orgullo. Hoy en día tenemos gente en la conformidad y se les habla del perdón y a todo el mundo le formulan el perdón, pero ellos no necesitan dar perdón ni pedir perdón. Eso lo pasé hace rato. Yo no sé para qué me dicen tantas veces lo mismo. Si eso, ¿cuánto hace que yo lo superé? Mire la autoestima. Mire la autoevaluación. Muchas veces nos estamos sobreestimando y no nos damos cuenta que lo que hemos hecho en nuestro corazón es echarle tierrita a las cosas y decir que estamos bien. Pero aún hay dolor, hay rencor, odio, no aceptación y tantas otras cosas. Por eso, mucho cuidado, porque a veces nuestra autoevaluación está sobreestimada. Pastor, yo no sé por qué, si eso yo ya lo sabía. Miren, cuando alguien te diga algo, examínalo. Pero cuando muchos te digan algo, examínate. Y si el Señor está recurriendo a lo mismo, es porque hay algo en tu corazón que aún debes sacar. Desde esa conformidad, entonces,
Como cristianos estamos de 1 a 10, estamos en 12. En alguna oportunidad, dictando yo una clase en el seminario, pregunté que quién era una de las personas que tenía todos los dones del Espíritu Santo. Y no faltó más de uno que levantó su mano para decir que los poseía. Cuando la palabra del Señor dice que el único que poseyó todos los dones fue Cristo. De resto, decir que todos los dones los tenemos nosotros, estamos sobreestimados. Por eso debemos aprender a juzgar la verdadera excelencia del carácter. No debemos enorgullecernos de lo que no tiene valor intrínseco. No debemos enorgullecernos de los títulos, de las clasificaciones, de los logros externos, de la riqueza, del aprendizaje y de tantas otras cosas. El único patrón verdadero de carácter son los principios de acción que constituyen las enseñanzas y los preceptos del Señor. Jamás debemos olvidar que el orgullo es un pecado que está en nosotros por naturaleza. Por eso necesitamos que se nos esté advirtiendo y que seamos armados en su contra. Porque es algo tan sutil y muchas veces la gente dice, no, es que se me fue metiendo. No, es que está en ti. Lo que pasa es que lo dejas renacer. Y estamos hablando de la nueva naturaleza, sin embargo, esa prevalece. Entonces, estamos hablando como si fuéramos duales. Algunas áreas de la nueva naturaleza, algunas áreas de la vieja naturaleza. Y eso no es. O somos o no somos. Ahora, cuando nosotros empezamos a pensar debidamente en aquellos dones, talentos que el Señor nos ha dado y empezamos a aprovecharlos apropiadamente, pues eso nos lleva a servir. Eso nos lleva a tener un corazón en humildad. Eso nos lleva a que muchas veces nos humillamos ante el Señor. Aceptamos su propósito, caminamos en Él y le servimos a Él y al prójimo. Por eso debemos cuidarnos. Porque mucha gente, y lo digo con todo respeto, en ese pretexto de humildad, de abnegación, es perezoso en entregar el beneficio a los demás. Y ahí muchos dicen, es que como yo no soy nada, es que como yo no tengo nada, ¿yo qué voy a dar? ¿Yo qué voy a brindar? Y se quedan quietos. Pero no es porque tengan los dones, sino que no quieren utilizarlos, no quieren ni siquiera estrenarlos. Ahora, si supiéramos y estuviéramos tan conscientes que no somos nada por nosotros mismos, sino que nos vamos a entregar a lo sumo en el poder de la gracia de Cristo, pues entonces entenderíamos con mayor sencillez los dones y talentos para cada situación y trataríamos de ocuparnos más humildemente, más diligentemente, más alegremente, con más sencillez, no buscando nuestro propio mérito, sino el bien de muchos en el mundo,
haciendo el bien a todos los que nos rodean. Por eso siempre el orgullo va antes de una caída. Es necesario encontrar ese equilibrio en no ser orgullosos, pero entender cuánto Dios nos valora. Ahora, no es fácil. Siempre el enemigo está utilizando esa negación para descorazonarnos y mantenernos alejados del uso de nuestros talentos y lejos del reconocimiento de nuestro valor para Dios, para su reino. Yo, tú, todos nosotros tenemos un valor en el Señor. Todos. Y cuando nosotros servimos con pasión, pues entonces sabemos lo que ese valor representa. Soy importante para Dios. Pero mientras que no olvide que todo es por Dios y para Dios, no habrá problema. Muchas veces escuchamos decir a la gente, mire lo que yo hago, mire lo que yo puedo, mire hasta dónde llego, y le quitamos la gloria al Señor. Pastor, que si viera lo que yo puedo hacer. Un día alguien me decía, pastor, es que yo estiro la mano y todos se caen. Y yo decía, Padre amado, miren lo que a veces hacemos. Y la gente muchas veces pone la fe y la confianza en la persona. Es que si no viene Pedrito a orar, entonces la oración no es eficaz. No. Pedrito, Juanito, todos somos mensajeros del Señor. El Señor es el que hace la obra. Por eso debemos pensar con gordura. Eso es algo que tenemos que hacer. Por eso tú y yo somos un emblema de la imagen de Dios. Somos una parte de la humanidad que recibimos esa gracia del Señor. Y esa es una de las luchas diarias que nosotros tenemos como discípulos. Saber equilibrar en no ser orgullosos y en entender el valor. Y debemos mantenernos en el equilibrio por medio de la adoración, en espíritu y en verdad. Tú y yo somos familia del Señor. Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que es el que debe tener. Mire que el Señor en eso es muy claro. Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces mire que está muy claro el concepto que cada uno ha de tener de sí mismo. Por eso, deja de creer que andas en la hiperespiritualidad. Por eso Pablo enfatiza la posibilidad de que nos engañemos a nosotros mismos. Teniendo en cuenta que toda actuación humana tiene como base de operación la personalidad de cada uno. Gálatas capítulo 6, versículos 4 y 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Nadie puede presentar su razonable servicio a Dios sin una completa transformación interior que les lleva a un acto de consagración, base obligada para este examen personal. Bien, es ese cambio interior. Es la imagen de Cristo en mí, que me va a llevar a no vanagloriarme de lo recibido y de lo actuado.
teniendo presente siempre que es la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, ¿para qué nos reparte esa medida de fe? Para que nosotros podamos lograr el propósito en el Señor. No es porque de pronto le dio un poquito más o menos, no. Es para que tú puedas lograr el propósito en el Señor. Y eso es un concepto que se debe tener claro. Cuando nosotros lo tenemos claro, pues no vamos a tener alto concepto de nosotros. Somos servidores, somos mensajeros. Muchos se creen secretarios del Señor. Muchos salen a arreglarle la vida a otros cuando tienen su vida igual o peor que el que se la está arreglando. Hay personas que viven formulando como médicos. Usted debería orar, usted debería perdonar, usted debería ir, usted debería hacer, usted debería... ¿Y en su corazón qué? ¿Y en su trabajo qué? ¿Y en su examen mismo qué? Por eso debemos tener prudente estimación del don y de la responsabilidad que tenemos ante Dios. Porque el Señor nos capacitará a cada uno para la debida colaboración con los demás miembros del cuerpo. Todos somos un equipo. Y en el momento que alguno deja de hacer su trabajo, todo el equipo se afecta. Todos merecemos respeto en el Señor. Por eso cuando tú no estás haciendo tu parte, no solo le estás faltando al respeto, sino que no estás dejando que el equipo trabaje. Es un equipo. No. Hoy no. Es que hoy no me nace hacer. Imagínese un carro, 3 llantas redondas y una cuadrada, a ver cómo se mueve el carro. Imagínese por un segundo que usted es la llanta cuadrada en ese carro. ¿Qué diría? Si piensas que es el otro, entonces le vas a caer encima con toda. Pero si piensas que eres tú, entonces vas a tener una excusa. ¿Por qué no miramos esa parte así? Y entonces podríamos ir a Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Miren, no nos podemos gloriar nosotros. Acuérdate que esa es la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Por lo tanto, está hablando del poder espiritual que es dado a cada uno como cristianos. ¿Para qué? Para cumplir nuestra responsabilidad. Es que el ejemplo de gloriarse, de jactarse, de exaltarse a sí mismo, ve y lo buscas en Lucas capítulo 18, versículo 12. Ese hombre tan humilde que decía, pero yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y muchas veces estamos sobrados. No le hago mal a nadie, no me meto con nadie. Y entonces a veces creemos que el no obrar mal nos hace ver bien, y resulta que es que como la palabra es acción, pues si tú no haces, si tú no ejecutas, si tú no practicas, pues tampoco estás cumpliendo. Entonces no es no hacer el mal, pero si tampoco haces el bien, pues no estás haciendo nada. Por eso debemos aprender, para no tener un alto concepto de sí mismo, pues aprendamos de Cristo. Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O si lo quieres más detalladito, pues Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. O Mateo 18:1-4. Los apóstoles están ahí preocupados quién es mayor en el reino de los cielos. Y Jesús los coge y les corrige. Si no os volvieseis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No era el más sabio, no. Era la sencillez y humildad de los niños. Jamás olvidemos en nuestro caminar cristiano que el Padre condena la altivez del espíritu. Proverbios 16:5. Abominación es a Dios todo altivo de corazón. O Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O Primera de Pedro 5:5-6. Igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Qué hermoso es pensar de sí con cordura, con sensatez, recordando que todo viene de Dios, la vida misma, el aliento, todas las cosas. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mire, estimemos, evaluemos, miremos nuestro actuar. Muchas veces despreciamos la sabiduría, la prudencia y la modestia. Muchos la desprecian. Cuando te estás sobreestimando a ti mismo, eres orgulloso, eres necio. Eso lo dice la palabra, necio en la conducta. Pero cuando tú te consideras a ti mismo como debe ser, entonces vas a ser modesto, vas a ser sobrio, vas a ser prudente. Es que no hay manera de mantener una conducta tan sabia y apropiada como una estimación humilde, modesta del propio carácter. Nunca se te olvide que fue Dios el que repartió a cada uno. Y esto debe ser algo que nos motiva, nos impulsa y nos lleva a ser más efectivos de la humildad y ese recto sentimiento. Mucha gente considera los objetos de los que se enorgullecen como de su propia creación, dependiente de sí mismos. Pero cuando nosotros lo vemos como un regalo de Dios, pues deja de despertar el orgullo, el sentimiento se transforma al mismo tiempo en gratitud. Por eso aquel que considera a Dios como la fuente de todas las bendiciones, pues será un hombre humilde. En alguna oportunidad había un cuadro muy bonito. Ha sido un cuadro que siempre me ha gustado y tuve la oportunidad de conocer al artista que lo pintó. Y eran unos niños jugando en una golosa, como repasando la matemática. Y el estilo de ese pintor siempre me ha llamado la atención. Y el día que lo conocí yo le decía, mira, a mí me fascinó ese cuadro, ver esos niños jugando, aprendiendo, repasando. Y me decía, yo le doy gracias a Dios, porque por medio
de mi trabajo he podido transmitir la humildad y la sencillez. Y qué rico, una persona con tanto talento, que le ha ido muy bien en la vida, que ha expuesto en muchas partes del mundo, tener esa sencillez para reconocer a Dios. Y siempre que lo he escuchado ha hablado de Dios y agradece el talento que le dio. Porque por medio del talento ha podido transmitir. Por eso, él se podría haber jactado de lo que hace y que su obra está muy valorada y que hoy en día pues sus cuadros valen mucho. Y sin embargo, aún después de tanto tiempo, porque cuando yo lo estoy hablando estaba empezando a hacerse conocido y hoy en día que es tan reconocido, sigue hablando de la misma forma, de esa sencillez, de esa humildad. No se vanagloria, sino en todo le da gracias a Dios, que cada día le ha dado más y más sobre ese talento para poder dejar mensaje. Y lo que dice es que los cuadros de él dan mensaje. Entonces, qué hermoso, porque no se regocija a sí mismo. Nunca se ha juzgado por la riqueza que le ha dado su talento, ni por lo que ha aprendido y lo que ha desarrollado durante todo este tiempo. Y deberíamos aprender ese apego a Dios, esa influencia que ejerce la fe en nuestra mente, esa fe sincera en Dios. Y entonces qué rico que nos podamos juzgar, estimar por nuestra humildad, nuestra piedad, nuestra entrega y hacerla nuestra regla evidente. Tener ese estándar correcto para estimar nuestro caminar y no dejarnos desconectar de ese valor de precepto que nos da la palabra del Señor. Y es algo que debemos mirar, porque si tú lees Mateo 25, ahí vas a encontrar cómo Dios nos juzgará en el día del juicio por nuestro apego. Y va a evaluar nuestro apego a Cristo y a su causa, y no nuestro apego a las riquezas y títulos y talentos. No, esas cosas. Él nos ha dado ese parámetro. Y entonces vamos a entender el verdadero estándar por el que nos debemos estimar a nosotros. Y que fuera de esos estándares se puede promover el orgullo, se puede producir la altivez, la vanagloria, pero que cuando a nosotros andamos en ese parámetro real, de acuerdo a los preceptos del Señor, pues efectivamente vamos a garantizar la humildad. Dios nos dio todo lo que tenemos. Y es así donde nos tenemos que evaluar. Es así como tenemos que elevar nuestro carácter como cristianos, teniendo conciencia de nuestras propias imperfecciones, de nuestras deficiencias, sobre todo en la fe cristiana. Y teniendo la certeza de que siempre vamos a tratar de contestar esa gran pregunta: si somos o no somos amigos de Dios. Porque qué rico cuando caminamos como esos ejemplos maravillosos que tenemos en la Biblia de esos amigos que tuvo el Señor. Y alguien me decía: pastor, ¿por qué
arrancamos y les he escuchado a los pastores que hablan de amigos de Dios. Adán empezó siendo amigo de Dios, caminaba con él, se veían en el jardín, se conocían. Por eso cuando Adán peca se esconde. Y cuando Dios no lo encuentra, sabe que algo pasó. Y así podríamos ver ejemplos en la Biblia. Y hemos hablado de ellos. Y entonces si se diera cuenta todo el mundo, pues tendería a promover la humildad. Y esa humildad en la mente, pues empezaría a organizar la habitual autoestima desordenada. Eso haría que nosotros ordenáramos nuestra autoestima. Qué hermoso que cada cristiano se pueda juzgar a sí mismo de esa manera. Porque inmediatamente desaparecería el orgullo, esa altivez. Y entonces tendría una posición en la vida y en el mundo, produciendo un profundo apego por aquellos que son bendecidos, porque caminamos en la fe del Evangelio. Y no estaríamos buscando adornarnos por ninguna otra cosa. Estaríamos quitándonos las riquezas y las trampas que van promoviendo ese orgullo sutilmente y esa distinción entre los hombres. Y entonces tendríamos claro lo que Cristo nos dijo en su palabra, que el primero será el último. Y el que quiera ser el Señor, entonces sirva a su hermano. Y nos acordaríamos de ese día que se ciñe la toalla y lava los pies a sus discípulos. Es que a veces nosotros no entendemos esos actos de Cristo tan maravillosos. Porque es que tener fe requiere humildad. Requiere vernos tal como somos, humanos y finitos. Somos finitos, no somos infinitos, no somos eternos. Dios nos ha dado una medida de fe a través de la cual reconocemos nuestras necesidades. Esas necesidades, especialmente la de depender de Él. Por eso tú y yo podemos aumentar esa fe a la medida en que la dejamos obrar en nuestros corazones. A medida que Él nos puede transformar más a su imagen. Es que nuestra fe comienza en lo más profundo de nuestro corazón. Y entonces nos va a impulsar a hablar y a compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Y a medida que vamos creciendo en nuestro andar con Jesús, pues esa fe se va a manifestar a través de nuestras acciones, de nuestras palabras y decisiones. ¿Te das cuenta que siempre hablamos de movernos, no de quedarnos quietos? De actuar. La pasividad no está contemplada en ninguna parte. Es que por fe decidimos abrir nuestros corazones a Jesús. Su Espíritu viene a morar en nosotros y nos fortalece en todo. Es a través de la fe en Jesús que logramos vencer las tentaciones y esa tendencia al pecado. Y nos da la fuerza para buscar agradar a Dios más que querer consentir todos nuestros deseos. Es más, Dios no nos deja batallar solos. Él nos provee de la armadura que necesitamos para vencer en nuestra lucha espiritual. Por eso cuando intentamos avanzar en nuestro andar con Jesús, pues pueden surgir dudas, pueden surgir ataques por varios frentes. Pero si te aferras bien al escudo de la fe y si aprendes a usarlo, lograrás apagar esos ataques del maligno. Eso lo dice la palabra.
Es que la fe te da la certeza de que Dios puede hacer hasta lo que parece imposible. Abre la puerta para que Dios obre. Luego no le has pedido libremente y con confianza. Es que con fe y por la fe nos acercamos a Él para que intervenga en todas las áreas de nuestra vida. No importa las circunstancias en que estemos. Gracias a nuestra fe somos nuevas criaturas. Lo viejo queda atrás y abre la puerta a un nuevo comienzo. Por eso podemos mirar adelante con la paz del que sabe que está en las mejores manos. Recuerda que para poder tener fe en Dios debes conocerle, debes cultivar tu amistad con Él. Pasa tiempo con Dios, busca aumentar tu fe, no te arrepientas. Todo esto te llevará cuando tú empieces a pensar con cordura, a querer aprovechar la sabiduría del Señor. ¿Y dónde encuentras esa sabiduría del Señor? En la palabra de Dios. Es allí donde te empiezas a relacionar con Dios. Es allí donde te empiezas a relacionar con Jesús. ¿Por qué? Porque los conoces. Es allí donde empieza a darse tu cambio. Por eso cuando tú te evalúes, mira que has cambiado. Y entonces acuérdate, ¿has cambiado tu tristeza en baile? ¿O sigues bailando en la tristeza? ¿Te sigues lamentando? Sí, las circunstancias no son fáciles. Y muchas veces a nosotros como pastores nos angustia los mensajes que nos llegan y oramos al Señor. Y son muchas circunstancias de muchas personas. Pero ¿sabes qué? Tenemos que pensar con cordura, tomarnos de la mano del Señor y seguir adelante. El Evangelio es de acción, es actividad, no pasividad. La iglesia está muy pasiva. Y alguien me decía, pastor, pero es que ¿qué más puedo hacer? Orar. ¿Has clamado por tus familiares? Con la angustia que se está viviendo, ¿has clamado por tus amigos, por tus vecinos? Mira, si la gente supiera realmente el valor de la oración, oraba por tener ese valor. Así de sencillo. Por eso, dentro de nuestros deberes cristianos, Pablo nos dice que debemos pensar con cordura. Y hoy te invito, no solo a que pienses con cordura, sino que empieces a evaluarte en tu carácter cristiano. Si hay necesidad de ir al Señor a reconocer algo, ve. Si en tu corazón falta algún perdón, algún reconocimiento, algo, ve. No echemos en saco roto lo que el Señor nos dice. Alguien me escribía algo así y me decía, pastor, es que yo he soñado tal cosa, he pensado tal otra, y vino alguien y me dijo esto, y me dijo, y cuando vimos que todo se relacionaba, ¿qué crees que te está diciendo el Señor? Que hay algo en tu corazón que debes cambiar. No es decir yo soy cristiano, es vivir como cristiano.
Y entonces no puede haber cortocircuito entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Por eso, ahí donde estás, órale al Señor. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso. Guíanos, Señor, a pensar siempre con gordura. Que cada día, Señor, reconozcamos tu presencia en nosotros. Que el amor de tu Hijo, Señor, nos siga inundando tanto, tanto, que ese amor que damos a otros, Señor, sobrepase a esos otros. Papito Dios, es tan necesario el amor en estos días, Padre misericordioso. Necesitamos, Señor, que se siga transformando los corazones, Padre misericordioso. Ponemos en tus manos, Señor Padre Santo, a todos, Señor, porque hoy en día se está hablando de los buenos y de los malos, como si hubieran bandos, Señor, pero para ti, Padre misericordioso, todos somos iguales. Papito Dios, eso lo único que demuestra es que se ha enfriado el amor, que podemos levantar la mano, la voz, las armas y tantas cosas, Señor, contra el prójimo, olvidándonos que son nuestros hermanos. Por eso, Padre bueno, hoy te pido, Señor, por las familias, Padre misericordioso, que haya alguien, Señor, en las familias que los pueda fortalecer, Señor. Que los esposos, en lugar de estar peleando, Señor, viéndose en los defectos, se evalúen, Señor, aquello que los ha unido. Papito Dios, que en lugar de las críticas, Señor, haya la comprensión. Padre bueno, que no se nos olvide, Señor, que muchas veces, Padre misericordioso de corazón, hemos prometido y te hemos prometido. Y que cuando empezamos a olvidarnos de esas promesas, Señor, pues es cuando empezamos a alejarnos. Papito Dios, hoy te pido, Señor, que podamos ir a la palabra, Señor, y encontrar esa paz que tanto el mundo necesita, pero que no ha sabido buscar en ti, Señor. Padre bueno, que esa valoración de la riqueza, de los títulos, de tantas otras cosas, Señor, la podamos ver, Señor, que no tiene ningún valor, Padre misericordioso. Que en el momento dado, Señor, a nadie le echan ni los cartones, ni las escrituras, ni las llaves, ni nada, Señor. Tu palabra dice que así como llegamos, así nos vamos, Señor, porque somos pasajeros en este mundo. Y se nos olvida, Señor Padre misericordioso, que tú nos lo has advertido más de una vez, que siempre nos lo vives recordando. Por eso hoy, Padre bueno, hoy los pongo en tus manos, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre amado, para que el amor, Señor, sobreabunde, Padre misericordioso, para que podamos sacar, Señor, el orgullo y la altivez, Señor, y podamos caminar en humildad. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Muchas gracias a todos los que nos han escrito al WhatsApp. Muchas gracias a todos los que nos comentan, nos interpelan, nos afirman. Porque eso significa que lo que estamos enseñando algo ha hecho en los corazones. Al menos reargüir. Tomémonos de la mano del Señor, caminemos en el amor de su Hijo y abramos nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda seguirnos transformando, siendo nuevas criaturas. Y si por lo menos hubiera una nueva criatura en cada familia, ¿cómo serían de diferentes las familias? Por eso, adelante, adelante de la mano del Señor. No te sueltes de su mano bendita. Gracias por dejarnos servir.
Gracias por mandarnos sus inquietudes, sus comentarios y todo a nuestro WhatsApp. Acuérdate que si necesitas palabra del Señor, si necesitas el devocional, ese lo encuentras en nuestra página web, lo encuentras en nuestro canal de YouTube. No, que es que tengo Instagram, también estamos ahí en Instagram. Ahí vas a encontrar el devocional y algunas cosas que publicamos. En el Twitter, bien pueda. Y de lo mucho que el Señor nos da, de eso damos. Por eso, sigamos adelante, tomados de la mano del Señor. Buenas noches.